Hola amigos de YouTube. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de mezclas heterogéneas, pero antes de empezar quería decir lo siguiente. En este canal yo busco informar de una forma sencilla temas que no se tienden a entender mucho, hablar de la información científica más actualizada posible cuando se me presente la oportunidad, o de temas que no se tienden a hablar mucho por su complejidad. Si deseas repasar, aprender o enseñar, este podría ser un canal bueno para ti. Agradecería el apoyo y los comentarios positivos. Saludos. Así que sin más cuento, comencemos. Las mezclas heterogéneas son aquellas mezclas de dos o más componentes que no tienen un aspecto uniforme, es decir que se pueden notar a simple vista todos los elementos que lo componen. Un ejemplo sería la mezcla del agua y el aceite, que es lo más obvio, o simplemente una ensalada o el simple resultado de mezclar finura de hierro en harina o tirar muchos tornillos a un balde de arena. En fin, dejando lo más básico de lado, se podría decir que hay otras formas o características que sirven para poder reconocer una mezcla heterogénea, tales como 1. Que se pueden ver los componentes de esta a simple vista sin ningún equipo o artefacto, es decir que con el simple hecho de ver la mezcla ya se pueden reconocer los componentes que la forman, ya que la distribución de los elementos no es uniforme y ya se puede deducir de qué forma se puede separar esta. 2. Las mezclas heterogéneas tienden a no ser solubles, es decir que no se pueden disolver en disolventes. Un ejemplo de esto sería que no se disuelven al echarles agua u otro disolvente, ya que sus componentes son inmiscibles entre sí, es decir que no se pueden mezclar entre sí. Un ejemplo muy básico ya mencionado es el agua y el aceite. 3. Esta es un poco complicado de explicar, pero otra característica que tienen es que los componentes de la mezcla aún conservan su fase o simplemente su estado de la materia, es decir que si tú mezclas arena y agua, la arena conserva su estado sólido mientras el agua conserva su estado, es decir que en una mezcla heterogénea se encuentra al menos dos fases o estado de cada componente de la mezcla. Pese a que ya repasamos las características de las mezclas heterogéneas, se sabe que existen tres tipos que son los más fundamentales al hablar de este tema, que son los sólidos, las suspensiones y los coloides. 1. Los sólidos son aquellas mezclas heterogéneas que sus componentes básicamente están en estado sólido. Un ejemplo de esto sería simplemente mezclar arroz crudo con arena. 2. Las suspensiones son básicamente una mezcla heterogénea que sus componentes tienen a un elemento en estado sólido y otro en estado líquido. Un ejemplo sería poner en un vaso de agua un poco de arena. Esta, al ser mezclada, se queda flotando en todo el vaso, pero al cabo de unos segundos por la misma gravedad se irá al fondo del vaso. 3. Los coloides básicamente son aquellas mezclas que a simple vista aparentan ser una mezcla homogénea, pero con un microscopio se puede probar lo contrario. Un simple ejemplo es la sangre o simplemente el agua y el aceite, que si lo agitas bien con el agua aparenta ya haberse mezclado, pero nunca se mezclaron. Después de ya reconocer los tipos de mezclas heterogéneas, se podría decir que ahora sí se puede hablar de las formas de poderlas separar, tales como 1. La filtración. Esta consiste en separar un líquido de un sólido utilizando un filtro, ya sea un colador o simplemente un filtro para café. En fin, mientras se utiliza un filtro para poder separar una mezcla, se considera el uso del filtrado. 2. La decantación. Este es un proceso utilizado para poder separar dos líquidos aprovechando su densidad. Un ejemplo muy simple es utilizar una pera de decantación para poder separar agua de aceite, ya que el aceite, al ser menos denso que el agua, se termina quedando en la parte superior de la pera de decantación. Se abre simplemente el grifo de esta para sacar el agua y dejar el aceite. 3. La imantación o magnetización. Es un proceso utilizado para poder separar un componente de la mezcla que sea un metal, ya que se tiene que pasar por la mezcla un imán que atraerá a los componentes de la mezcla que sean metales. 4. El tamizado. Básicamente consiste en utilizar un tamiz para separar dos componentes en estado sólido basándose en el tamaño de las partículas, es decir que en el tamiz caerá los componentes que tienen las partículas de menor tamaño. 5. La destilación. Esta es utilizado para separar mezclas que ambos componentes estén en el estado líquido aprovechando el punto de ebullición de cada uno de los líquidos. En pocas palabras, se utiliza un alambique para esto. Me explico, el alambique al calentarse tendrá a hacer que se vaporice el componente con el punto de ebullición bajo. Este vapor pasa por un tubo con refrigerante condensándose, es decir volviendo al estado líquido. Espera.
Discúlpenme por no terminar el video, pero antes de irme quería decir que seguiré hablando más de estos temas. Si deseas puedes suscribirte para que te lleguen las notificaciones. Después hablaré de las mezclas homogéneas. Discúlpenme por el loquendo, pero es que no tengo los recursos para tener un micrófono, pero sí la voluntad de seguir informando, así que sin más palabras me despido. Gracias por ver.